Ahora, cambiando de tema, ahora lo que voy a hacer es que les voy a compartir el Proteus, porque el tema que continúa es contadores de tipo integrado. Bueno, una pregunta porque no me acuerdo. ¿Ya vimos algún contador en en Proteus? Ah, sí vimos, aquí está el contador síncrono módulo 8. Bueno, ahora lo que quiero presentar no es cómo construir un contador con flip-flops, ya sea del tipo asíncrono o síncrono. Simplemente existen contadores ya integrados y la razón es la misma que pude haber dado para un registro de corrimiento. Si yo voy a usar varios contadores, ya no me conviene o ya no debo de hacerlos con flip-flops. Si el asunto no se reduce a un contador, sino hay que implementar un conjunto de contadores, no es conveniente hacerlos con flip-flops. Por ejemplo, si yo voy a construir un reloj, un cronómetro, y voy a usar un conjunto de dígitos, o sea, de números, para la construcción de mostrar los minutos, los segundos, minutos, horas, ya no me conviene utilizar solamente flip-flops para construir cada contador. Ahí lo funcional es utilizar cosas ya hechas, ya conocidas. Bueno, entonces, pues vámonos a hacer un nuevo proyecto y vamos a mostrarles lo que serían los contadores que ya existen. O algunos de ellos, claro, no la totalidad, pero sí algunos. Bueno, uno de los primeros contadores que se diseñó fue el 74 LS90. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cargar nuestras componentes necesarias. Entonces, empezamos por, perdón, cargar capacitores que vamos a necesitarlo del modo genérico, que es el más conveniente. Si no sabemos exactamente qué tipo de capacitor vamos a emplear, que algún tipo material en especial, pues lo dejamos así. Después tenemos que poner, pues, contar con resistencias. Nos vamos a las resistencias y obviamente también aquí el que nos conviene cargar por omisión, pues es el genérico. Después del genérico, pues vamos a donde están los switch and relays y cargamos el botón, que es el común que necesitamos para nuestro circuito contra rebotes. Después vamos a captar nuestros optoelectrónicos o LEDs
y ponemos pues cualquiera de los cuatro colores que aquí nos marca esta versión. Pueden ser uno o dos, no es tan importante el color. Después vamos también a cargar un display de 7 segmentos. El que mejor se ve en este tipo de programa es el verde y es de ánodo común. Ahora vamos a cargar todos los posibles integrados que vamos a necesitar, en este caso de la serie 74. Y comenzamos por la compuerta 132, ¿dónde anda? Está. Necesitamos también del 132 el en sí nuestro contador, que es el 7490, pero en el camino pues vamos a poner el decodificador, que puede ser el 47 o el 247. Bueno, vamos a cargar el 90. Aquí está. Bueno, pues creo que eso es de momento todo lo que necesitamos. Vamos a situar, como de costumbre, nuestro circuito de transición, digo, de contrarrebotes. Interconectamos las dos entradas a un mismo punto para que actúe como un inversor. Le ponemos una resistencia, la cual vamos a definir que sea de 1K. Después un capacitor electrolítico, lo giramos de modo que la parte rayada quede hacia abajo. Supuestamente ese es negativo tierra. Necesitamos otra resistencia para no tener que estar cambiando valores. La copio, la giro, la coloco, ponemos nuestro interruptor, le aplicamos el espejo para dejar el botón hacia afuera e oprimirlo desde afuera. Le agregamos nuestra alimentación. Agregamos una conexión de tierra. Acuérdense, el LED que voy a agregar ahorita no necesariamente debe de ir, es nada más para verificar que está funcionando. Giramos, colocamos, cambiamos el valor. En este caso debe ser de 220 porque los LED funcionan por corriente, no por voltaje. Significa que con esto limitamos la corriente y podemos mandarle un mayor voltaje y no se afecta nuestro LED, no se quema.
Voy a bajar ligeramente la tierra para que la conexión quede derechita. A veces es importante conservar la estética de nuestros circuitos para entender qué hacer. Bueno, pues ya tengo mi circuito contra rebotes. Ya aquí puedo alimentar mi terminal de reloj. Ahora me voy a ir al 74 LS90. Algo importante es que siempre debo de analizar las terminales de mis circuitos integrados. He mencionado que el Proteus en algunos casos nunca nos va a poner la polarización. O sea, las terminales de polarización, para algunos circuitos nos las indica, para otros no. En este caso da por hecho que ustedes entienden que las terminales de un integrado, las de polarización, siempre deben de conectarse positivo al voltaje positivo, negativo a tierra. Entonces, nada más nos presenta lo que se consideran entradas, salidas y terminales de control. Aquí tenemos que hay dos terminales de reloj, las marca como CKA, CKB, las salidas que van de Q0 a Q3, donde Q3 es el mayor peso binario, Q0 es el menor peso binario, y las de control son R0, 1, R02, R91, R92, que son las de control. Para a veces entender qué es lo que ocurre o cómo es que ocurren las cosas aquí, a veces es importante meternos a checar en datasheet, que aquí ya lo tengo definido para uso continuo, y poner nuestro número de contador y entonces, pues podemos escoger una marca. Vamos a escoger ahora el de Texas Instrument. Bueno, aquí nos muestra nuestro contador. Vean cómo está distribuido. Es importante recalcar, aquí la polarización no es como en muchos de los integrados que son la 7 y la 14. Aquí van a ser la 10 y la 5. 5 veces C, 10 tierra. Pero como no nos la pide en el diagrama, quiere decir que el Proteus presupone que entendemos que está polarizado. Tenemos nuestras salidas y nuestras terminales de control y una que dice, o dos más bien que dice NC. El NC es una indicación para decirnos que no se conecta nada ahí y es siglas de inglés, no connection, o sea, no conectar nada. Pero para entender qué vamos a hacer para que este circuito haga nuestro conteo, tenemos que irnos a ver la tablita de funcionamiento, independientemente de que a veces hay que traducir y leer la explicación o la descripción del circuito. Bueno, aquí hay una tablita y la tablita maneja dos posibilidades. Bueno, hay dos tablas que manejan dos posibilidades. Una secuencia de cuenta en BCD y una secuencia de cuenta llamada biquinario, que es una forma de conteo, con un código 5 de 2 o 2 de 5, así se le conoce. Pero bueno, eso no lo voy a explicar de momento. Simplemente me voy a ir a la tablita de conteo BCD. Quiere decir que esto es lo que me debe pasar en las salidas. La L, ya saben, interpretenla como 0, la H como 1.
Pero lo importante es que dice que hay que ver una nota A. Ah, bueno, ¿cuál es la nota A? La nota A dice que la salida QA debe ser conectada a la entrada CKB para una cuenta BCD. Cuando la cuenta no sea en BCD, sino en el otro formato binario, dice que la salida QD deberá ser conectada a la entrada CKA. Entonces, no se nos olvide que esto es lo que nos está diciendo que nos va a permitir el conteo. Pero lo importante de entender, fíjense bien, QA debe conectarse con CKB y entonces nuestro reloj es, o donde vamos a mandar los pulsos va a ser CKA. Y al revés, cuando quiero cuenta binaria, conecto QD con CKA y la entrada para el conteo es CKB. O sea, ahí conecto la señal de reloj. Bueno, pues entonces, una vez aclarados estos detalles, vamos a ver la otra tablita. Si yo pongo niveles altos en R01 y R02, voy a tener ceros en la salida. Si yo tengo niveles altos en R91 y R92, la salida va a estar fija a un 9, a la salida de 9. Si quiero conteo, fíjense bien, tengo las siguientes opciones. En uno de los dos R0 y en uno de los dos R9 debo de poner un nivel bajo, un 0, conectarlos, aterrizarlos. Ya sea R02, R92, R01, R91 o intercalar. En cualquiera de esas posibilidades me permite contar. Es lo que significa y por lo que hay que consultar estas tablitas para entender cómo vamos a hacer funcionar nuestro circuito. Bueno, pues nos salimos de... Perdón, no les pregunté si vieron el datasheet. A ver, muchachos. Sí, profe. Ah, sí lo vieron. Ah, bueno, porque pensé, dije, luego me pasa que yo sigo hablando y no me dicen, y entonces pues me quedo sin la idea. Entonces, acuérdense de estas terminales con que dos de ellas vayan a tierra, permite conteo. Entonces, pues le voy a agregar a dos de ellas. Es indistinto cuál par escoja. Voy a poner R01 y R91. También dice que QA, acuérdense, sí, nada más por similitud. Yo consulté un circuito en la marca Texas, pero a lo mejor en Motorola o en otra National o Fairchild, el mismo circuito, en lugar de decir Q0, Q1, Q2, Q3, va a decir QA, QB, QC, QD. Entonces, en ese orden, debo de considerar entonces que QA es Q0. Y dice que la debo de conectar con CKB. ¿No? Ya conecté con CKB. Conecto ahora a la terminal de reloj donde voy a mandar los pulsos para que exista el conteo. Y de este lado, ahora yo voy a colocar LEDs para que me visualice el conteo. Entonces me voy a mis componentes, escojo res, la giro, le cambio el valor, le pongo el LED, vamos a ponerle un LED amarillo,
y la conecto. Esto mismo, le voy a quitar el nombre del LED amarillo porque eso luego no me permite acercar o poner más cerca el LED y la resistencia siguiente, y entonces así quitándole el nombre, pues ya puedo acercarme. Aquí ya ven que ya no, que lo más que me puedo acercar es hasta aquí. Bueno, más o menos. A ver, voy a acercarme a estos dos un poquito más. Para que... No, no pasa. Bueno, ahí están, cerca. Conecto el siguiente, conecto el siguiente y conecto el de menor peso, independientemente que se haya tenido que conectar con el reloj CKB. Ahora les agrego su tierra para que puedan encender. Y lo importante fue que por qué lo copié de aquí, porque ya estaba a 220 y así ya no me vi la necesidad de cambiar el valor de las cuatro resistencias, porque por omisión siempre va a salir de 10K. Bueno, ahí está nuestro contador. Vamos a hacerlo funcionar. Bueno, ahí ya está listo. Y entonces vemos que cuando yo dé pulsos de reloj, empieza el conteo, estamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Bueno, este contador se distingue y así se le conoce también como décala contadora. Este circuito integrado fue hecho para contar de 0 a 9. Hay contadores que se clasifican como binarios y el contador binario integrado va a ser aquel que cuente de 0 a 15 en binario. Si yo aquí quiero agregarle el display con el decodificador para poder observar mi cuenta, entonces tengo que recurrir a hacer lo siguiente, pues agrego mis componentes y le pongo el 247 y el display. Entonces interconecto QA con A, QB con B, QC con C, QD con D, QE con E, QF con F y QG con G. Hay que polarizar el circuito. Bueno, pues nada más por lo lejos que esté para no trazar una rayota, le voy a agregar una alimentación aquí. Bueno, pues conecto A con Q0
lo que les decía, normalmente si lo manejan con letras, Q0 es QA y Q3 es QD. Así, como receta que les he mencionado, las terminales de control, cómo deben de conectarse, 3 y 4 van a VCC. Entonces, fíjense bien, hago aquí una derivación. Aquí está. Ahí me conecto a VCC, tanto la terminal 3 como la 4. Y la 5 va a una tierra. Entonces acá abajo tengo tierra. Tomo una conexión de tierra y la conecto a la 5. Bueno, pues ya habiendo terminado mis conexiones, activo mi simulación y entonces aquí puedo ver que si doy un pulso, cambio 1, cambio 2, cambio 3, cambio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Bueno, ¿alguna pregunta o duda? No, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a apagar nuestra simulación. Nada más le voy a dar un acomodo más centrado al circuito. Y entonces aquí ya podemos checar nuestro conteo tanto de 0 a 9 de década contadora en binario como en decimal, cuando le agrego el display de 7 segmentos y cómo debe de conectarse. Bueno, este fue el primer contador que se diseñó de la serie 74. Después se diseñaron otros más en las dos formas o en los dos tipos, como binario y como década contadora. De hecho, son el 74LS 160, 161, 162, 163. Y ambos se dividen entre década contadora y binario. Pero yo puedo hacer arreglos para que esto a veces cuente no exactamente de 0 a 9. Hace rato nos planteábamos, bueno, si yo quiero un conteo que no llegue de 0 a 9, sino quiero un módulo 6, ¿qué puedo hacerle a este circuito para que en lugar de contar de 0 a 6, perdón, de 0 a 9, cuente de 0 a 6? En todos los casos, conviene plantearse que lo que me va a permitir cambiar la forma del conteo son estas terminales. En algún momento dado, puedo utilizarlas para recortar la cuenta. Bueno, esto se hace mediante un análisis de conteo. Esto es, yo tengo que tener el conteo para examinar en qué partes o con qué valores de alguna de las cuentas puedo aplicar que esto se convierta en un borrar. Y entonces acorte mi cuenta a un valor que no sea exactamente llegar hasta 9, sino que antes de llegar
al 9 provoque un corte. Bueno, aquí vamos a agregar el conteo para tenerlo a la vista y saber más o menos qué necesito hacer. Bueno, chiquitos. Bueno, vamos al siguiente número.
Bueno, ya terminé la numeración y la intención es mostrarles lo que en binario estamos viendo con los LEDs. Pero, ¿para qué o por qué? Si yo quisiera constituir un contador de módulo diferente al de década contadora, valiéndome de este circuito, pues tendría que analizar dos cosas. Este siempre va a contar de 0 a 9, y ya lo vimos, ya se los comprobé. Pero, ¿qué puedo hacerle a este circuito para que cuente, por ejemplo, de 0 a 5? ¿Se acuerdan que en el contador asíncrono con JK vimos que agregando una compuerta y conectándole dos de las entradas, podíamos hacer que cambiara el conteo y lo cambiara de módulo 8 a módulo 6? ¿No? Vamos a examinar algo por el estilo, pero para eso les voy a regresar a consultar de nuevo la tabla en datasheet